El 30 de enero de 1895 comienza en Caracas la historia de la Cruz Roja venezolana. Se da la fundación de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, se da además en el marco de las celebraciones del centenario del mariscal Antonio José de Sucre. Y esto será parte del tema que tendremos y del análisis que tendremos en el podcast de Globovisión, hoy en este podcast, la importancia de la Cruz Roja venezolana, el papel que cumple, no solamente internacionalmente, sino también en nuestro país, la prestación de la ayuda humanitaria y también el compromiso que tiene con la Convención de Ginebra. Será parte entonces de este análisis que vamos a hacer además con su recién estrenado presidente, Luis Faría, que ha sido parte de un nuevo camino que ha comenzado la Cruz Roja venezolana después de mucha historia, pero también de un tiempo de traspiés que ahora parece que se está reconduciendo, Luis. Bueno, muchísimas gracias en verdad, todo el equipo y estaba súper emocionado de estar en este podcast que entiendo que también es un programa nuevo y bueno, súper feliz de siempre estar representando a la Cruz Roja, hablando de sus 130 años de historia, bueno, yo creo que es algo asombroso y por supuesto de la labor que hacen los voluntarios en todas partes del país, que siempre me siento como muy honrado y soy muy respetuoso de ese trabajo que hacen porque están presentes en todos los estados del país y cuando la gente la está pasando como mal por algún desastre natural, por alguna situación, la Cruz Roja pues es nuestro deber estar ahí. Y fíjate que en estos 130 años de historia de la Cruz Roja venezolana, a pesar de que ha atravesado por distintas etapas y la última etapa quizás una de las más oscuras, ¿no?, que ha atravesado la Cruz Roja venezolana, pues ahora está viviendo un renacer que comenzó hace aproximadamente un año o poco más de un año, donde se hizo toda una estructuración para rediseñar la estructura, para incluir al voluntariado en todo este nuevo andamiaje que se ha planteado y que era menester hacer en la Cruz Roja venezolana, la renovación de los estatutos, ir a un proceso de elecciones. Cuéntanos cómo fue todo este proceso, porque además tú has estado muy involucrado, entendiendo que además has sido voluntario de la Cruz Roja y has estado muy inmerso en todo el proceso. Sí, pues fíjate, yo tengo 8 años casi en la Cruz Roja siendo voluntario, desarrollándome en muchas de sus áreas. Conozco el trabajo de hormiguita que hacen los voluntarios desde hace mucho tiempo y a mí cuando me involucré mucho en el área de comunicaciones justamente porque sentía que pues teníamos que visibilizar y teníamos la responsabilidad de mostrar lo que estaban haciendo los voluntarios en todas partes del país. Y la verdad es que efectivamente, yo creo que tú lo dices muy bien, sí hubo una etapa ahí oscura, pero es que era natural porque la Cruz Roja venezolana tuvo el mismo presidente por 46 años. Es decir, yo creo que bate el récord de cualquier presidente, de cualquier institución y de todos lados, ¿no? O sea, eso era una locura que llegó demasiado lejos. Yo creo que de eso estaba consciente la Federación Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero realmente no había mecanismos para tomar alguna medida efectiva, ¿no? Y fue producto de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó la reestructuración de la Cruz Roja. Y esto a mí es un tema que me encanta porque, bueno, por supuesto que fue polémico y hay personas que lo consideran polémico, pero era necesario. Y era necesario porque en la Cruz Roja venezolana, dentro de la Cruz Roja venezolana, no había la libertad de asociación de los voluntarios. Los voluntarios no eran parte del proceso para elegir sus propias autoridades. Eran unas elecciones pues donde posiblemente el 80%, el 90% de las personas que participaban no pertenecían a la institución. Y eso en una institución que es voluntaria es una locura, porque justamente estamos hablando de que son personas que dejan su familia, sus trabajos, muchas veces sus estados para irse a trabajar en otro estado y no tenían ningún tipo de derecho sobre el destino un poco de la institución. Y toda esta reestructuración nos trajo como resultado un cambio estatutario que abrió las puertas a los voluntarios para que los voluntarios pudiesen votar y ser electos también, ¿no? Y en este punto, estatutos además que no habían sido renovados desde 1985, si mal no recuerdo también, esta fecha, y
que son estatutos que deben renovarse con cierta frecuencia, ¿no? Pero total, imagínate que los estatutos que tenía la Cruz Roja venezolana, aparte de ser preconstitucionales, hablaban de una división geográfica del país que no existe, hablaba de ministerios que no existen, hablaba de una cantidad de cosas que ya estaban obsoletas. Es que imagínate nada más cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Yo creo que todavía en los estatutos hablaba de comunicaciones por telegrama, ¿no? Cuando hoy las comunicaciones son totalmente digitales. Entonces era súper necesario por aspectos logísticos y organizacionales, pero también en un tema de derechos, porque esos estatutos eran los que permitían que un presidente se quedara ahí 46 años y intentar aparte que fuese hereditaria la situación. Entonces yo creo que la Cruz Roja venezolana estaba casi ya sin ningún tipo de perspectiva de cambio ni de hacia dónde debía ir, y afortunadamente pues el cambio ocurrió. Tuvimos un presidente por casi los 12 meses que fue Ricardo Cussano, que lideró esta reestructuración de una manera, bueno, que todos los cruzrojistas le estamos muy agradecidos. Esa reestructuración tenía unos 4 puntos fundamentales, que era el cambio estatutario, generar los mecanismos de integridad para proteger a los voluntarios, porque esto es algo que también muchas veces no se entiende bien, pero es que el voluntario está en una situación en la que no es trabajador, no es estudiante, entonces estaba prácticamente indefenso y no tenía mecanismos que deben tener todas las organizaciones para que no haya problemas de integridad, ¿no? Después tenía por supuesto la responsabilidad de que la Cruz Roja siguiese su labor humanitaria, y por último que toda esta reestructuración llevara unas elecciones libres, justas y donde los voluntarios pudiesen tener una voz en todo esto. Hay dos elementos que se decantan aquí: la importancia del voluntariado. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué papel juega el voluntariado? ¿Cuáles son las características de los voluntarios que forman parte de la Cruz Roja? Y por otra parte, ¿cómo fue el proceso de elecciones, ¿no? que decantó en tu elección, el recién estrenado presidente, tú como recién estrenado presidente de la Cruz Roja, que además has tenido trayectoria dentro de la Cruz Roja y además fuiste voluntario? Entonces, ¿cómo entender desde tu visión realmente la figura del voluntariado en la Cruz Roja, y para que la gente entienda un poco, o sea, qué hace el voluntario de la Cruz Roja, qué se necesita para ser voluntario de la Cruz Roja y por qué es el eje central del organismo? Bueno, no nada más en Venezuela, sino en la red mundial, somos la red de voluntarios más grandes del mundo, ¿no? Es una organización netamente voluntaria, y pues los voluntarios tienen que estar en el centro de la organización, porque son quienes están aparte más cerca de algo muy importante, que son las necesidades que puedan tener las comunidades a las que atienden. Hay una imagen que yo creo que no sé si fue en las películas o que está como que en el subconsciente de todos, que la Cruz Roja es este organismo que llega con unos convoys y con una gran cantidad de personal internacional, y la verdad es que no es así. La Cruz Roja sí tiene una plataforma internacional, tiene 2 partes de sus componentes son internacionales. Sí es verdad que pues, tener la plataforma internacional nos permite canalizar ayuda, asistencia técnica, sí existen los delegados internacionales, pero es una parte muy pequeña de la acción humanitaria de la Cruz Roja. La parte grande y la parte que nos ayuda a tener presencia en todo el país son sus voluntarios, que aparte aprovecho este espacio para aclarar que no necesariamente tienen que ser médicos o enfermeras. La gente también tiene como un poco la visión normal de que la Cruz Roja solo son médicos y enfermeras, y la verdad es que nosotros tenemos un rango de acción súper amplio en la juventud, en agua y saneamiento, por supuesto en socorrismo, que socorristas pueden ser todos los que se capaciten también, ¿no? No tienes que tener una carrera en específico para tú capacitarte como socorrista. Tenemos muchísimos abogados que trabajan en la difusión del derecho internacional humanitario. Por supuesto tenemos los médicos que trabajan en salud. Pero es que yo creo que para todas las profesiones y todos los oficios hay un espacio en la Cruz Roja, porque tenemos, pues, por supuesto, muchos voluntarios que nos ayudan con trabajo administrativo, tenemos muchos comunicadores sociales que trabajan en el área de comunicación. Entonces, bueno, yo invitaría también, y aprovechando este espacio, a todas las personas que estén interesadas en apoyar, en ayudar, en acercarse a la Cruz Roja, que la Cruz Roja está puertas abiertas para todos, y que no hace falta tener ningún título para empezar a capacitarse en la Cruz Roja. Luis, ¿cuánto tiempo tienes al frente
de la Cruz Roja. Y te pregunto esto porque después de esta etapa que ha vivido con un solo presidente, con denuncias incluso de los voluntarios donde no eran atendidos, donde su voz prácticamente era anulada, siendo el centro, por supuesto, del organismo, ¿cuáles son los desafíos que tú consideras que tiene por delante la Cruz Roja? ¿Cuáles son los temas más urgentes por atender? ¿Cuáles son las cuestiones que deben seguirse resolviendo para ver o empezar a ver esa transformación o esa nueva cara de la Cruz Roja venezolana? Bueno, fíjate, es muy duro y muy difícil asumir una presidencia cuando el presidente pues, que salió tenía las estructuras prácticamente abandonadas. No vivía en el país, no estaba presente en la Cruz Roja venezolana y por supuesto tenemos grandes retos en términos de infraestructura. La Cruz Roja venezolana tiene 8 hospitales, 33 ambulatorios, son 41 sedes en todo el país que necesitan ser atendidas y que estaban un poco dejadas a su suerte de una sede nacional, ¿no? Ahora hay una sede nacional fuerte, una sede nacional que está tomando unas decisiones muy responsables en términos de planificación, en términos de programa, en términos de cuidar nuestra propia red de salud, porque la Cruz Roja venezolana de alguna manera es dueña de la red privada de hospitales ambulatorios más grande del país. No existe un privado que tenga 8 hospitales y 33 ambulatorios en Venezuela. Entonces eso es un trabajo y un reto importantísimo porque queremos optimizar al máximo las estructuras de la Cruz Roja venezolana para que estén al servicio de la gente y de las comunidades que tengan cerca. Y bueno, el cambio más importante yo diría que es el cambio de mentalidad que ha habido en la Cruz Roja, porque los voluntarios sentían que nada iba a cambiar y ya con el hecho de ganar derechos, con el hecho de tener representación, tenemos ahora representantes de juventud en la Junta de Gobierno, tanto nacional como en las juntas de gobierno locales, y esto es un cambio de paradigma total, porque así garantizamos que haya una generación de relevo también en la Cruz Roja que se había visto pues torpedeada con el esquema que teníamos y bueno, atender y ser responsables con las necesidades que tenga el país también y donde nosotros seamos requeridos. No hay que olvidar que la Cruz Roja en todas partes del mundo no es una ONG, no es una fundación, no es parte del Estado tampoco, es la Cruz Roja. Y esa característica, porque no es una declaración, es que tiene un elemento muy clave que la diferencia de estas otras tipos de asociaciones, y es que somos auxiliares de los poderes públicos en materia humanitaria. Somos el socio esencial del Estado en materia humanitaria. Y justamente cuando uno habla de Cruz Roja, inevitablemente, porque están muy entrelazados, hay que hablar del derecho internacional humanitario y de la Convención de Ginebra, el accionar de la Cruz Roja, no solamente la Cruz Roja venezolana, sino la Cruz Roja presente en cada uno de los países, pues se apega a los principios del derecho internacional humanitario. Y precisamente para los conocedores del derecho internacional humanitario saben que asiste a los migrantes, asiste a los asilados, asiste a los desplazados en conflictos armados, digamos, consecuencias de desastres naturales, pero cada país tiene puntualmente sus necesidades y en el caso venezolano, pues recientemente hemos visto una situación que es bastante lamentable, que tiene que ver con el asunto de los migrantes venezolanos, con la criminalización de los migrantes venezolanos y el papel que ha jugado la Cruz Roja venezolana en todo este proceso, entendiendo además la función humanitaria que tiene la Cruz Roja, la función además apegada a la independencia, entendiendo que la Cruz Roja actúa sin distinción de credo, sin distinción de ideología política, sino con el hecho de asistir humanitariamente. Entonces, de hecho, esto se ha registrado incluso en el portal web de la Casa de Globovisión, y es la asistencia a los migrantes venezolanos. Entonces, cuéntame un poco cómo ha trabajado la Cruz Roja para asistir a los migrantes que están volviendo al país, de qué manera han articulado este trabajo con el gobierno nacional. Bueno, sí, fíjate que es el último trabajo que estamos haciendo ahorita, pues con recibir estos vuelos de migrantes y esto se da en el marco número uno de un trabajo en América que se está haciendo de la Cruz Roja. No es la Cruz Roja venezolana la única que está haciendo este trabajo, sino muchas cruces rojas de América son como te decía, el socio natural de los estados
para trabajar en esta materia. Lo vemos que está pasando en Colombia, lo vemos que está pasando en Costa Rica, lo vemos que está pasando en Panamá. Pues el trabajo en migración que hace la Cruz Roja Mexicana también es impresionante, y esto está enmarcado en este plan global o plan por lo menos para las Américas de las distintas cruces rojas de América. Y en el caso venezolano, pues hemos sido convocados por el gobierno nacional para pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Esto es una operación que por supuesto lleva el Estado venezolano, el gobierno nacional con sus autoridades, y nosotros estamos prestando apoyo en algunos términos en salud, en kits de higiene para los migrantes apenas llegan, un kit de alimentación para personas que llegan en condiciones que a veces son muy dolorosas y que tienen muchas horas sin comer de repente o muchas horas sin dormir, y pueden venir con alguna necesidad de asistencia, lo que llamamos como asistencia prehospitalaria, pues, ¿no? O asistencia como inmediata, para que puedan pues asumir también un poco el proceso de haber sido deportado. También estamos apoyando en materia psicosocial, que es algo que es muy importante y que tiene que estar muy presente, y en algunos casos de los vuelos del Plan Vuelta a la Patria también estamos colaborando, y están viajando enfermeras y médicos de la Cruz Roja venezolana acompañando a los otros organismos del Estado, pues para tener una asistencia a los niños, a las mujeres embarazadas que muchas veces vienen en estos vuelos, y la verdad es que pues nosotros es una situación dolorosa, es una situación que, como tú decías, pues está siendo casi criminalizado la migración, y pues estamos convencidos que migrar no es un delito, y nuestra tarea ahí es, junto a las entidades del Estado, pues que recibir a los venezolanos, y que de una forma digna y de una forma en la que se sientan seguros también de que sus necesidades van a ser atendidas, ¿no? Hay mucha gente que llega, bueno, como es natural, con dolor de cabeza, con angustia, con algún dolor por haberse caído, y para eso está la Cruz Roja ahí para atenderlo. Y fíjate que hay una conexión entre esta actualización de la Cruz Roja y los temas de agenda internacional, porque el asunto de la inmigración es un tema de agenda internacional que preocupa a los estados, y que en este caso Venezuela entra en la agenda directamente, porque es algo que además nos preocupa y nos ocupa a todos como venezolanos. ¿Tienes más o menos datos de cuántos migrantes han sido atendidos? ¿Manejas algún porcentaje de cuántos migrantes han sido atendidos por los servicios de la Cruz Roja? Hasta ahora llevamos un poco más de 1000 migrantes atendidos en todas estas áreas que te estoy comentando. Pues hemos apoyado también en sistematizar un poco el lavado de manos cuando se llega, porque queremos que las personas cuando vayan a asumir todo este proceso de entrevistas médicas, etcétera, y de hacer migración, pues tengan acceso a lavamanos portátiles que hemos instalado con nuestro equipo de agua y saneamiento. Es decir, nuestra ayuda está siendo multidisciplinaria, y estamos pues totalmente felices de poder apoyar en esto, y sobre todo de que la Cruz Roja empiece a hacer el trabajo que debió estar haciendo hace mucho tiempo, y estar a la par de sus otras cruces rojas hermanas de la región. ¿Es un reto o un desafío para ti como presidente, que recién has asumido el liderazgo de la Cruz Roja venezolana, que prácticamente la inauguración de tu gestión sea con este tema tan complicado de los migrantes venezolanos, cuando nosotros como venezolanos históricamente nunca pensamos que íbamos a tener que pasar por una situación así, ¿no? Sí, la verdad es que tengo que decir que yo tengo una junta directiva que fue electa en las mismas elecciones en las que yo salí electo, que está llena de expertos de Cruz Roja de todas partes del país, y contamos por supuesto también para este accionar con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, con el Comité Internacional, y estábamos listos. O sea, los voluntarios estaban listos. Tú notas un poco volviendo al tema de los cambios, ¿no? Ese es el cambio, o sea, la reestructuración más llegó a tiempo. palpable. Llegó pero súper a tiempo. Y el cambio más palpable es que nuestros voluntarios estaban listos, preparados. Necesitaban solo la oportunidad y el acceso para poder atender en este tipo de situaciones, y así lo estamos haciendo. Entonces, la verdad es que sí, hay mucho trabajo, sí, ha representado un gran reto, pero yo tengo que decir que estoy súper honrado, porque contamos con unos voluntarios especializados en todas las áreas que son, bueno, se merecen todo mi respeto, y que muchos de ellos están siendo voluntarios desde la tragedia de Vargas.
entraron siendo unos chamitos a apoyar en la tragedia de Vargas y se quedaron en la Cruz Roja para siempre y se han capacitado en todas estas áreas que estábamos hablando. Entonces, la verdad es que hacen el trabajo de presidente mucho más llevadero cuando tienes un equipo tan increíble, tanto en gobernanza y en la junta directiva, como en el equipo de gestión y de respuesta, pues. Además de la asistencia a migrantes, ¿en qué otro asunto está trabajando la Cruz Roja venezolana en el país? Bueno, acabamos de cerrar, por ejemplo, la operación en Cumanacoa, que esa fue realmente con la que me estrené, porque te cuento que las cosas de la vida, ¿no? Fuimos electos en el Salón Río Manzanares en el Meliá, y a los 2 días se desbordó el río Manzanares en Sucre, y tuvimos que correr. Ahí sí te digo que fue el mega reto, porque a los 3 días de haber asumido la presidencia, bueno, ocurrió esta tragedia. Afortunadamente, también tengo que decir que nuestra filial en Sucre es una filial increíble, repleta de voluntarios y de socorristas que rápidamente ya estaban ahí en Cumanacoa. Levantaron el teléfono, avisaron lo que estaba pasando y pudimos canalizar ayuda muy rápido. Pudimos movilizar en 48 horas una planta de potabilizadora de agua que 72 horas más o menos estábamos potabilizando casi 60.000 litros al día, y rápidamente armar jornadas de salud, entregas de kits, de higiene, ¿Y cómo de limpieza. recibe la gente la Cruz Roja venezolana? Bueno, siempre muy bien porque es que lo conocen, porque es que todo el mundo tiene un sobrino que es voluntario, alguien que fue a atenderse en la Cruz Roja, porque esa es la importancia de estar presentes en todo el país. ¿Hicieron un censo en todo este proceso de reestructuración? Más o menos, ¿cuántos voluntarios manejan a nivel nacional? Sí, estamos pasando los 4.000 voluntarios a nivel nacional. Eso es una cifra que ahora está creciendo y estamos viendo pues cómo esa curva está subiendo. El proceso para ser voluntario es muy sencillo. Tienes que básicamente hacer los cursos esenciales de voluntariado y tener el compromiso de apegarte a los principios fundamentales, especialmente imparcialidad, neutralidad e independencia. Entonces, bueno, estamos en ese proceso ahora capacitando cada vez más voluntarios que se acercan a una Cruz Roja nueva, una Cruz Roja que ven activa, a una Cruz Roja que, bueno, tiene muchas perspectivas de crecer en el país. ¿Qué hecho es el que les está tomando mayor atención en este momento? O sea, ¿en qué asunto están mayormente dedicados? Bueno, ahorita yo creo que por la agenda global estamos dedicados al tema migrantes, estamos haciendo muchísimas actividades de capacitación, sobre todo en el área psicosocial también, porque queremos que esa unidad crezca en vista de que, bueno, es una realidad en nuestro país. Y queremos estar lo más preparados posible para que esto ocurra, y por supuesto que los temas y los desafíos logísticos que esto trae, porque movilizamos unidades móviles de salud, movilizamos ambulancias, movilizamos, como te decía, kits de alimentación, kits de higiene, y por supuesto que queremos tener también preposicionados en todo el país, porque no sabemos si este tema creciera. Queremos pues tener en todos los estados del país personas capacitadas y con suficientes insumos para responder a esto. Yo imagino, Luis, que de esa interacción con los migrantes venezolanos que regresan al país surgen muchas historias, ¿no? Nacen muchas historias. ¿Ustedes de alguna manera hacen algún ejercicio de registrar, digamos, la experiencia personal de cada uno de ellos? ¿Cómo es la relación con los migrantes? Más allá de la atención médica, más allá de brindarles los servicios más básicos al llegar al país. Sí, pues nosotros en todo este circuito tenemos, como te decía, la estación de apoyo psicosocial. Es algo voluntario, es algo donde las personas, si quieren hablar, pueden hablar, y por supuesto que mucha gente quiere venir a contar sus historias. Muchas personas ni siquiera llegaron a su país de destino y se encontraron en una situación de detención. Muchas personas pues hablan de cómo cambió la percepción de ellos mismos cuando se empezaron a salir narrativas en contra de nuestra propia nacionalidad. Entonces eso sí es muy duro, y yo creo que es doloroso para todos los venezolanos, porque es historia que no distingue, ¿no? Por supuesto, hay personas que están siendo deportadas porque cometieron algún delito, pero lo que ha informado las fuentes oficiales, porque nosotros, por supuesto, no hacemos ningún tipo de registro sobre antecedentes ni nada. Lo nuestro es la salud y el apoyo psicosocial y los temas de entrega de kit.
pero lo que dicen las cifras oficiales es que es una minoría los que realmente han cometido delitos. Y bueno, si eso es así, es profundamente doloroso y yo creo que cualquiera se puede ver reflejado en esa historia también. Ciertamente, ya es poderosamente complicado el asunto de migrar para que además solo por el hecho de ser migrante te criminalicen, ¿no? Cuando además las personas tienen derecho Correcto. a migrar de forma segura, sin ser criminalizados, sin ser perseguidos. Esto es parte de lo que contempla la Convención de Ginebra, el derecho internacional humanitario, y que por supuesto ahí está la Cruz Roja para asistir en todo este proceso. Entonces, en toda esta situación de atender a los migrantes venezolanos, ¿qué piensas que han aprendido como institución, entendiendo que además esto es algo nuevo, ¿no? Es un asunto nuevo para nuestro país. Bueno, totalmente. Hay otras Cruces Rojas que tenían mucha más experiencia en esto, sobre todo en Centroamérica, México. Nos llevaban, como decimos aquí, unas morenas Claro. en ese tema, porque la verdad es que es un tema Colombia que no incluso, Colombia incluso probablemente también. tendría mucha más experiencia Correcto. por el conflicto armado que además vivieron Sí, o vivido durante muchos y años. que hemos vivido nosotros también, porque Ciertamente. es el país vecino. Y la verdad es que rápidamente, como te decía, pues todo el mundo se ha abocado a ayudarnos para poder responder al país de una forma correcta, pero ya estamos siendo casi un caso de estudio de cómo pudimos armar esta operación para apoyar a las autoridades tan rápidamente, y ya pues se habla de que Venezuela entre en los paneles para hablar de cómo ha sido el protocolo de atención al migrante, y empezar a trabajar con las otras Cruces Rojas de América en el caso de Venezuela. Y cuando digo el caso de Venezuela es el caso de cómo la Cruz Roja venezolana rápidamente pudo ponerse pues a la par del trabajo de otras Cruces Rojas para atender y para apoyar al gobierno en esta tarea. Se pudiese decir que la Cruz Roja venezolana en la actualidad está teniendo un papel relevante. En estos 130 años, ¿qué ha significado la Cruz Roja para Venezuela, para el pueblo venezolano? Mira, siempre la Cruz Roja se mantuvo, yo creo que 130 años, pero especialmente este último periodo un poco oscuro del que hablábamos antes, se ha mantenido por el amor que tienen los voluntarios por el emblema, por el respeto que tienen los voluntarios por el emblema, por esa responsabilidad que sienten todos esos venezolanos y venezolanas que se dedican a la Cruz Roja, y por eso se mantuvo en pie. Y eso hizo que estuviese presente la Cruz Roja pues, desde la tragedia de Vargas, que yo creo que todo el mundo vio el trabajo de la Cruz Roja, a los distintos terremotos, hasta la gripe española. La Cruz Roja tuvo una fuerza importantísima durante el COVID. Yo estuve involucrado en la iniciativa de apoyar al plan de vacunación nacional, eso se logró. Tuvimos 13 centros de vacunación en todo el país. El más grande fue aquí en Caracas, que instalamos una carpa importantísima donde se vacunaron miles de venezolanos, y yo creo que siempre ha estado cerca de la gente, solo que ahorita está un poquito más cerca porque hay una coordinación y un equipo desde sede central mucho más comprometido en brindar asistencia a las distintas filiales para que puedan responder ante sus estados también las distintas dificultades que tengan. Y viene un momento muy emocionante que acaba de ser anunciado hace unas 2 o 3 semanas por el presidente de la Asamblea Nacional, y es que hay una comisión que está lista para trabajar en la ley, y está trabajando en la ley de Cruz Roja junto a la Cruz Roja, y estamos muy emocionados porque incluso pues, la consulta vuelve a ser interna de la Cruz Roja en sus bases para entender cómo debe ser esta ley de Cruz Roja. Luis, tú hablas con mucha pasión de la Cruz Roja, porque además vienes de ahí, ¿no? Has sido voluntario. Cuéntame un poco cómo ha sido tu trayecto en la Cruz Roja venezolana. Viviste parte de esa etapa oscura, ¿no? Estuviste allí parte de esa etapa oscura, así que tienes experiencia. Entonces, ¿cómo ha sido tu camino dentro de la Cruz Roja venezolana? Bueno, yo entré muy joven, entré a los 22 años, recién graduado de abogado, yo soy abogado, y entré porque había un proyecto de cooperación internacional sobre medios de vida, y me llamaron para involucrarme, entré, conocí la organización. La verdad es que cuando entré, pues yo conocía de la Cruz Roja, yo creo que el hospital de la Candelaria, ¿no? El Carlos Sí. J. Bello, que es lo que la mayoría de las personas conoce, y que aparte es emblemático porque yo creo que muchos venezolanos han nacido ahí.
Y yo siempre me consigo gente que dice, ay, el presidente de la Cruz Roja, ay, yo nací en la Cruz Roja, ¿no? Entonces, rápidamente me enamoré. Yo no sé qué pasó, pero empecé a conocer a los voluntarios, sobre todo el interior del país. Empecé a viajar, pues porque estaba apoyando en este proyecto. Y cuando entendí que la Cruz Roja no era ese edificio y que la Cruz Roja no era su sede central, sino que la Cruz Roja era una cantidad de venezolanos que ponen sus necesidades también de un lado para ir a apoyar a otro, para ir a hacer jornadas de salud en la comunidad vecina en la que viven, para ir a buscar soluciones sobre agua y saneamiento, para brindar apoyo psicosocial, digamos, tantas áreas y tantas personas que se involucran sin recibir nada a cambio, sin recibir la sonrisa y recibiendo el cariño de la gente, porque eso es lo más impresionante y por eso yo creo que siempre seré un defensor del voluntario, ¿no? Y bueno, ahí empecé y yo decía, no, ya me voy a ir, me voy a ir a hacer otra cosa, me voy a tal. Yo, pues, por supuesto, tengo mi trabajo como abogado en paralelo, porque sigo siendo voluntario, los presidentes también somos voluntarios, es un requerimiento ser voluntario. Entonces, ha sido una cosa en la que es imposible, ¿no? Nosotros a veces hacemos comentarios y que la Cruz Roja, si te pica ese mosquito de la Cruz Roja, te quedas. Lo importante es no quedarse en el mismo cargo, ¿no? Entonces, bueno, así fueron transcurriendo los años. Cuando vimos que no había una dirección de comunicación, yo fui uno de esos voceros en que tenía que haber una dirección de comunicación, sobre todo por respeto a lo que se estaba haciendo en todo el país. Impulsé esa iniciativa, la llevamos a cabo. Ahora pues hay comunicadores de la Cruz Roja en todas partes del país y es una dirección que rápidamente, en muy pocos años, pues tiene una estructura muy importante. Y así fue que fui teniendo interacción, entendiendo las necesidades de los voluntarios en todas partes del país. Y yo creo que al final es lo que nos permitió, pues, hacer una propuesta distinta. Además eres muy joven, ¿no? Tienes una visión más renovada de cómo debería funcionar el organismo. Y te digo esto porque lo cierto es que los temas de la agenda internacional han cambiado. Hay ahora unos temas que preocupan más que otros, el asunto de la inmigración, el asunto del cambio climático. El asunto climático es fundamental. Nuestro país también probablemente entra en esa discusión porque al final es algo que pues no, incluye a todos los países del sistema y de la comunidad internacional. En este sentido, tú que viviste parte de esa etapa anterior y ahora eres parte del liderazgo de esta nueva etapa, ¿cómo sientes que está haciendo ese proceso de transformación? ¿Va a la par con los temas de agenda internacional? ¿Están dirigiéndose hacia justamente conectarse con la discusión en el mundo entero, en el sistema internacional, los temas que se discuten en otros países? ¿Cómo está haciendo ese proceso de transformación? Bueno, es que la Cruz Roja venezolana está un poco en deuda también con la Federación Internacional, que ha hecho unos grandes compromisos y tiene una agenda 2030 muy importante. Sobre los temas principales, por supuesto, son los del cambio climático, la migración, la inclusión, la protección de género y de las personas vulnerables. Entonces, eso era una deuda que teníamos, porque no había ni los protocolos, no había ni los mecanismos para que la Cruz Roja pusiera su granito de arena en esta, porque hay que recordar que la Cruz Roja la Cruz Roja venezolana es parte de una federación con otras 190 cruces rojas del mundo que estamos remando pues para tratar estos temas, para estar al lado de la gente, para buscar soluciones comunitarias y que la gente se involucre en sus propias soluciones, y eso sin duda involucra también el cambio climático y la gestión de riesgo, que está muy ligada, porque ahora vemos que las tragedias pues vienen con más impacto producto del cambio climático. Cuando llueve, es que llueve mucho más que en años anteriores, entonces hay inundaciones. Cuando viene la sequía es mucho peor que en años anteriores, y por supuesto que estamos rápidamente trabajando pues, con nuestra área de programas en ajustarnos y un poco saldar esa deuda en la que estábamos, que estábamos no nada más alejados. Cuando digo estábamos, es la Cruz Roja venezolana y su directiva estaba alejada de las necesidades del país, pero también estaba alejada de las conversaciones mundiales sobre este tema, pues, y hay ejemplos muy sencillos. O sea, se criticaba la paridad de género en los cargos, por ejemplo, y estábamos que es parte de la frustración que había
en la Cruz Roja Venezolana, en pleno 2023, por decir algo, hace 2 años, que todavía existiesen esos pensamientos tan retrógrados y bueno, yo estoy feliz de dirigir una junta directiva que ha decidido ponerse a derecho o ponerse un poco pues a la vanguardia de estos temas. Se puede decir entonces que es una deuda de 40 años, ¿no? O sea, se dice muy rápido, pero la verdad es que es un tiempo importante donde el mundo ha experimentado cambios profundos, donde los temas de discusión de agenda o los temas que preocupan a los estados han cambiado completamente. Podemos estar incluso ante un cambio de época en el sistema internacional y bueno, la Cruz Roja se quedó un poco rezagada en ese sentido. En este proceso de reestructuración, de poder avanzar y poder equipararse con la Federación Internacional, ¿qué procesos han hecho con respecto a la formación del voluntariado? ¿Qué están haciendo para poder llegar a equipararse? Bueno, fíjate, justamente en este año aniversario hemos decidido que la mejor forma de conmemorar los 130 años es con un paquete de capacitaciones que se van a estar haciendo a lo largo de todo el año. Ahorita justamente está culminando en Caracas una gran capacitación sobre temas de participación comunitaria y comunicación comunitaria en los proyectos y es parte un poco de las medidas, ¿no? Capacitarnos en todas las áreas en las que a lo mejor antes le cerrábamos la puerta, pero también en actualizar pues todos los reglamentos y todos los protocolos para que estén acorde a estas medidas. Y bueno, estar un poco más abiertos al mundo, ¿no? Sobre las soluciones tecnológicas que hay ahora, pues estamos súper comprometidos en involucrar la inteligencia artificial para poder diseñar respuestas a las crisis de manera más expedita. Yo creo que se puede trabajar en todas las áreas, porque lo hablábamos y parte de las capacitaciones es a lo mejor el equipo de comunicaciones puede armar mucho más rápido una campaña para atender una crisis o una emergencia si está involucrado la inteligencia artificial, pero es que también los equipos de respuesta ya hay unas herramientas increíbles que estamos poniendo a disposición. A los voluntarios, correcto, además, y que estamos poniendo a disposición de nuestro equipo de socorro y pues también un trabajo importante en el tema de mapas, ¿no? Que se dice fácil y a veces tenemos en la mente como, bueno, pero existe Google Maps y existe los mapas de las distintas aplicaciones, pero son mapas que terminan siendo comerciales, ¿no? Es decir, si es una zona donde no hay mucho comercio, no puedes saber nada de esa zona. Entonces estamos también trabajando en todo ese tema tecnológico para tener mapeo de zonas vulnerables y de zonas que podemos prever que pueden sufrir una tragedia natural en nuestro país para estar más listos para responder. Nosotros tenemos zonas que son muy complicadas por nuestro territorio, porque las comunidades indígenas, por ejemplo, a las que es son de muy difícil acceso, sí. Queremos estar como un paso al frente, porque es nuestra responsabilidad estar listos a que si somos requeridos por el Estado para apoyar, podamos apoyar de una manera rápida, efectiva, transparente también. Yo creo que ya se ha visto la diferencia en la gestión con Cumanacoa. Yo creo que la Cruz Roja Venezolana tenía no sé cuántos años que no recibía donaciones privadas. En Cumanacoa pudimos recibir... Eso es importante, el tema del financiamiento, ¿no? Porque sí. Todo este plan de reestructuración necesita recursos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es el asunto del financiamiento, el asunto de los recursos? Bueno, hay para la respuesta a desastre, nosotros tenemos distintos tipos de financiamiento por la plataforma internacional, pero estamos construyendo pues la estructura para poder tener también y recibir donaciones a nivel nacional, que es algo que se había perdido. En el pasado yo creo que yo he escuchado, claro, y yo he escuchado a abuelos que dicen, no, pero si antes se donaba la Cruz Roja de tal manera, claro. Y identificamos que había una semana con los potazos, que bueno, sería el mecanismo de esa época. Hoy en día hay mecanismos también más tecnológicos, ¿no? A través de las distintas plataformas que también estamos trabajando en eso, ¿no? Pero siempre involucrando un poco el tema de ser más responsables con la transparencia de cómo se manejan los recursos. Y en Cumanacoa, como te decía, recibimos una donación de un banco privado rápidamente, que vio el trabajo que estábamos haciendo y
pudimos, gracias a esa donación, instalar más de 700 sistemas de agua segura en las casas que estaban afectadas y que pudimos restituirles rápidamente el agua, por ejemplo. Entonces esos son cambios que han sido muy rápidos, pero que son muy tangibles de cómo una gestión más transparente, una gestión más abierta puede pues, mejorar el funcionamiento de una institución. Luis, yo creo que hemos desmenuzado bastante bien como el accionar de la Cruz Roja Venezolana, cómo ha sido este proceso de reestructuración, cómo ha sido este cambio de etapa, ¿no? Y fundamentalmente uno de los asuntos centrales en este momento, que es la asistencia a los migrantes, que es un asunto que es nuevo para los venezolanos, pero que también nos invita a nuevos desafíos, ¿no? Entonces, para cerrar un poco todo este análisis, esta conversación que hemos tenido aquí tan valiosa y tan importante, porque la Cruz Roja es fundamental, cumple un papel esencial en cada uno de los países en los que está presente, hablar un poco de los retos y puntualmente del asunto del regreso de los migrantes, o sea, qué representa, qué reto y qué desafío representa para la Cruz Roja venezolana en esta nueva etapa, en esta nueva visión que tienen, ¿no? De poder equipararse con el mundo y de poder ayudar mucho más al pueblo venezolano. Bueno, lo primero que diría, y es algo que no nos vamos a cansar de repetir, es hacer un llamado a todas las personas en todas partes del país, a todos los venezolanos, que la Cruz Roja está abierta, que tenemos pues abiertos nuestros sistemas para recibir más voluntarios, que donde vean un voluntario de la Cruz Roja venezolana sepan que es alguien que está dando su tiempo pues a cambio de ayudar a los demás, que ahí donde está quiera ayudar sin distinción de ningún tipo, ni de religión, ni de credo, ni de preferencia sexual, ni de posición política. Es un venezolano que está queriendo ayudar a quien sea que lo necesite. Eso es lo primero, ¿no? O directamente a otro venezolano, ¿no? O directamente a otro venezolano. Que es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Correcto. Entonces, que se entienda un poco que es una plataforma nacional, que sí, que tiene sus mecanismos internacionales para canalizar ayuda, pero que es una organización nacional de venezolanos que están pues dando su tiempo y toda su energía para ayudar. Y en este caso pues es más importante aún porque como te decía, estamos atendiendo, ayudando a las autoridades en lo que nos han requerido para el plan de vuelta de migrantes y no perder de vista que es un reto porque a lo mejor no todos lleguen por avión. ¿Qué pasa con los que llegan por otras vías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados? Que probablemente necesiten mucha más asistencia, ¿no? Posiblemente. Entonces, estamos trabajando contrarreloj para tener suficiente equipamiento en todas las filiales del país, suficiente capacitación en todas las filiales del país para poder la Cruz Roja pueda responder si es requerida. Y siempre digo si es requerida porque no me gusta ser repetitivo, pero es un tema tan importante. Somos auxiliares de los poderes públicos en materia humanitaria. Cuando somos requeridos para apoyar en una iniciativa humanitaria, la Cruz Roja va a estar lista, está lista, y ese es el mayor reto, porque aparte no hay chance a equivocarse cuando estás hablando de vidas de personas, ¿no? Hay otros trabajos en los que a lo mejor, o bueno, yo en mi tarea de abogado, bueno, a lo mejor no es tan grave que escribas un documento mal, ¿no? Se puede subsanar, pero cuando estamos hablando de vidas humanas, pues no hay margen de error y pues les garantizo que la Cruz Roja está trabajando 24/7 por dar la mejor atención a personas que ya de por sí pues vienen de una situación difícil. ¿Qué labor tan titánica tienes por delante, Luis? Mucho éxito para ti, para tu junta directiva. Ha sido un placer que nos hayas ayudado a entender un poco el funcionamiento de la Cruz Roja venezolana y esta nueva etapa que están viviendo. Yo feliz, ya sabes, me encanta hablar de la Cruz Roja, es la parte de mi cargo que más me gusta, así que siempre eres un buen quieran. vocero, hay que decirlo, que Gracias. eres un gran vocero. Y bueno, amigo, usted que nos ve, si está interesado, si quiere colaborar, puede ser parte de esta nueva etapa de la Cruz Roja, ya lo comentaba Luis, como voluntario, independientemente
solamente de su área de conocimiento, puede integrarse al movimiento de la Cruz Roja Venezolana, que está haciendo todo un proceso de reestructuración, por supuesto, para adaptarse a las demandas internacionales, pero también a las demandas y a las necesidades de nuestro país con esta situación reciente que nos ha tocado afrontar, que es recibir a nuestros compatriotas venezolanos que han tenido que pasar una situación muy complicada, pero la Cruz Roja Venezolana está haciendo su gran aporte para recibirles de la forma en que merecen. Ha sido un placer, Luis, gracias. Igualmente, muchas gracias.